Atención a la última hora porque no teníamos noticias desde el 19 de diciembre, o al menos de manera oficial, esa visita que hicieron Felipe y Leticia a Cuenca para poner punto y final al que podíamos denominar como año del Burgo. Sí, 2024, empezó en diciembre de 2023, pero creo que 2024 ha estado marcado, especialmente la primera mitad, por esa figura oscura de Jaime del Burgo en la relación de Felipe y Leticia. Finalmente, pues no se ha dado el final del matrimonio, no ha habido divorcio. Esperaremos a la mayoría de edad de Sofía a ver qué sucede. Marcado en estos últimos meses por la Dana de Valencia, por esa lluvia de barro en Paiporta. Pero bueno, como digo, desde el 19 de diciembre no se sabe absolutamente nada. Agenda oficial no tienen hasta pasadas las fiestas. El 10 de enero sabemos que Leonor embarca en el Juan Sebastián Elcano y que va a dar prácticamente la vuelta al mundo durante unos cuantos meses. Se espera ver allí a Leticia y a Felipe despedirse de su hija, pero en todo caso algo se ha filtrado. Y es el asunto un poco de este vídeo. Viaje privado de Felipe y Leticia, atención, a un paraíso fiscal. Y de nuevo vuelve a planear la figura de Jaime del Burgo en todo esto. Sabemos que efectivamente durante estas fiestas, aunque no tengamos información de la Casa Real, es verdad que sí tuvimos en Nochebuena, pero bueno, se van filtrando cosas, esto se ha sabido de siempre, viajes privados que hacen y que Leticia dice que son privados y que nadie puede saber ni dónde están ni absolutamente nada. Bueno, al parecer se han desplazado en uno de los aviones Falcon que comparte el gobierno y la Casa Real. Este 2 de enero al mediodía un Falcon se ha elevado desde Madrid con un destino muy significativo, Suiza. Lo ha revelado el plan de vuelo de los aviones, que eso sí es público, y lo sigue una cuenta de Twitter que ha retuiteado en este sentido la periodista de Tribunales y tertuliana política Elisa Beni. Pues la ha retuiteado, pone Falcon a Suiza y una carita un tanto extraña con las gafas de sol. ¿Qué hacen los reyes en Suiza? Bueno, pues tenemos dos opciones: vacaciones de placer, es decir, esquiar, cosas que Felipe hace cada invierno. El año pasado lo hizo en pistas catalanas o aragonesas, o comprobar el estado de sus cuentas corrientes, que para eso también está Suiza. Paraíso fiscal que sabemos que esconde fortunas importantes, también opacas y de fondos negros de todo el planeta. No digo que este sea el caso, pero Juan Carlos I tenía guardado muchos de los millones que evadió Hacienda en su momento y que fue cobrando en comisiones ilegales sin declarar durante 40 años. Este viaje de Felipe a Suiza no es neutro, es secreto, evidentemente. Bueno, secreto. Me hace gracia porque ningún medio prácticamente se ha hecho eco de la noticia. Y los horarios de vuelo, una periodista espabilada ha destapado un poco todo esto. Podría ser que vuele Pedro Sánchez, podría ser que vuele otro miembro del gobierno, pero en plenas vacaciones de Navidad parece claro que quien vuela de vacaciones es el jefe del Estado. Y esto es verdad, a mí por lo menos sí me cuadra. Quiero decir, en otro momento sí podíamos haber pensado que era Pedro Sánchez, ¿no? Pero en este caso no, porque en las vacaciones de Pedro Sánchez hay fotos, y sabemos un poco dónde está localizado. Pero bueno, momento turbio en este sentido, porque Jaime del Burgo en su último tuit de 2024 pues dejó dicho una serie de cosas, entre ellas que Felipe y Leticia no pagan impuestos y los evaden a paraísos fiscales. Acusaciones que, bueno, él aquí ha puesto un testamento. No os voy a mostrar el tweet porque creo que os gustan más ver un poco las imágenes de Felipe y de Leticia. Pero bueno, Jaime del Burgo habla de la entrega. Dice: las causas de tu indignidad son 3. Entiendo que se refiere a Felipe. Sí, porque habla solo de uno. Dice: tu entrega a Pedro Sánchez y a ETA.
no dice nada más. 2. Orquestar la huida de tu padre para que los españoles nunca sepan el precio que se cobraron los Borbones desde que en mala hora os instaurara vuestro amado generalísimo. En mi humilde condición de jurista, humilde Jaime del Burgo, no sé yo. Un delito del que acusarte no puedo, porque todos somos iguales ante la ley, pero tú por si acaso eres inviolable. Toma zasca. Dice que supieras, esta es la tercera causa de su indignidad, que supieras en mi ignorancia de mi relación con Leticia, toma ya, durante 2010 y 2011. Dice, aprovecha tu discurso de Navidad para confesar, bueno, bla bla bla, aquí ya pone un testamento, pero vamos, la última frase viene a ser, dice, aprovechas la legislación de algunos países del desierto para evadir los impuestos del viejo y de la familia. Dice, evadir impuestos de la familia real, no solo del emérito, sino de los otros. ¿Quiénes otros? Cristina es residente fiscal en Suiza, por lo tanto alguna cosa podrá advertir a su hermano pequeño de cómo pagar en el país helvético. Los únicos Borbones residentes fiscales en España son Elena, Felipe y Leticia. Es a ellos a quien se refiere Jaime del Burgo. Y bueno, diciendo que utilizan la legislación de paraísos fiscales para evadir impuestos así, literalmente, sin lisonja y a rajatabla, como diría un compañero de otro continente. Y el Falcon ha aterrizado por Año Nuevo en Suiza a la 1:23 de la mañana, de la tarde. Sin fotógrafo de zarzuela y dicen que no se trata de una visita oficial. También he visto por aquí, que este ya me ha hecho gracia, ¿no? Porque dice que Leticia ha entrado a un banco de Suiza con gafas de sol y peluca rubia. A ver, esto ya es un poco la coña marinera, ¿no? Con este asunto, que digo yo que vendrán a informar también de lo mismo, ¿no? Del tema de Jaime del Burgo. Pues nada, Jaime del Burgo, como digo, pues... Bueno, aquí hablan hasta de cambio de pelucas de Leticia. Leticia tiene su pelo. Otra cosa no, pero pelucas Leticia en este caso pues no tiene. Dice, como si fuera una caracterización de tu cara me suena. En fin, a ver, pues nos encontramos un poco con lo mismo de siempre, ¿no? Con Jaime del Burgo pegando coces, pegando mordiscos, su particular discurso de fin de año, que en este caso pues ha tenido a Felipe y a Leticia, y ha coincidido, pues fíjate, que si quieren ahora hacer un viaje, que me imagino que todos los harán en el Falcon o en alguno de estos aviones, no irán por vía regular como el resto, pues ya tenemos un poco todo el show montado. En fin, yo no sé qué hay de verdad. Es verdad, quiero decir, Casa Real lleva un informe de transparencia. En este sentido, a Felipe, a Leticia de momento no se les ha pillado absolutamente nada. Con lo cual, pues yo creo que aquí Jaime del Burgo está patinando un poco. Claro, es muy fácil, ¿no? Desde otro país lanzar una acusación así tan fuerte. A lo mejor han ido simplemente a esquiar, ¿no? Pero es verdad que ya un viaje a Suiza muchos lo asumen como paraíso fiscal. Pues yo he estado en Suiza y he ido de turismo. No tengo yo ninguna cuenta en Suiza, al menos de momento, Pero bueno, yo creo que son al final un poco patadas de ahogado a final de año, porque Jaime del Burgo empezamos todos, venga Jaime, muestra pruebas, tal, no sé qué. No ha mostrado nada, ha prometido una docuserie sobre su vida donde se va a contar esto, que ya veremos un poco, que me da a mí que va a ser peor que la que hicieron de Felipe y Leticia en Telecinco, ¿no? Que eso era un teatrillo, ¿no? Que de repente hablaba todos los miembros de la familia real como autómatas, y que fue, vamos, la parodia nacional de aquel momento. Se emitió en 2012, creo. Pero bueno, que fue, vamos, que la gente se descojonó. Yo de hecho la vi este año con todos estos vídeos de Felipe y Leticia. Y la verdad, tenía muy buenos actores, eso no se puede negar, y actrices, pero yo creo que el guión estaba muy, no sé, muy fantaseado.
En cualquier caso, ¿qué opináis? Yo no he visto nada de informaciones respecto a cuentas opacas de Felipe, de Leticia, pero si tenéis algo más, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.